academia tiene un papel muy importante que jugar para dar soluciones y apoyar a los estados, para que los estados generen opinión pública. Pero también la academia debe de ir monitoreando estas acciones, estos programas que el Estado está haciendo. Porque muchas medidas para evitar precisamente la propagación y crecer este problema de la pandemia sí han venido a generar cierto impacto en los temas de derechos humanos, en los temas de derechos ciudadanos. Entonces la academia puede ser objetiva en el sentido de ir monitoreando cómo los estados están afectando, ¿verdad?, estos derechos ciudadanos o estas restricciones. Y ahí juega un papel importante la academia, ¿verdad?, en el tema de la incidencia, en el tema de monitoreo, en el tema de propuesta. Y por otro lado, yo diría que también la academia está retada a nuevos conocimientos y también el apoyo a la misma ciudadanía y a esos procesos tan complejos a nivel social, ¿verdad?, para salir precisamente de esta posemergencia. Muy bien, muchísimas gracias, Anabela. Me parece que es una reflexión muy importante. Creo entonces, habiendo culminado esta primera ronda, le doy la palabra a Elmer para ver si hay algún tipo de pregunta de los panelistas. Yo ya le lancé una a José, ¿verdad? Y quisiera también lanzarle otra a Anabela, que me parece que es importante. Creo que estamos de acuerdo en tu análisis sobre el rol de la academia. No sé si será posible como tratar de aterrizar en algunos ejemplos cómo en Guatemala la academia ya ha comenzado a contribuir en esos monitoreos, en la provisión de esa información que le permita a las instituciones públicas mejorar su capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos y entender un poco las nuevas dinámicas de seguridad y violencia en la región. Pero le devuelvo el micrófono a Elmer. Gracias, Jairo. Tenemos ahora, vamos a abrir una ronda de preguntas del público, de los asistentes. Y tenemos una pregunta de Carlos Ochoa, a quien le hemos abierto el micrófono para que pueda hacerla a viva voz y dirigirla a quien considere que pueda, o si es en general, invitarlo también. Sí, gracias. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la participación. Es muy interesante todo lo que la red está haciendo y el trabajo que Infosegura ha hecho. Yo quisiera saber si ustedes tienen un ejemplo concreto, específico de un cambio en la política pública. Mi inquietud es si los gobiernos están reaccionando a la información que producen los observatorios de violencia o las universidades, y si hay un ejemplo en alguna institución, en la policía, por ejemplo, de un cambio de la política pública basado en la información que se está produciendo. A ver, cualquiera de los panelistas que quiera dar una respuesta a eso puede integrarse a la conversación. Bueno, yo podría, pero desde la perspectiva de la experiencia panameña, y quizás esté pecando en términos de desconocimiento, pero a mí me parece que efectivamente lo que se produce, que debo ser sincero y honesto, es poco lo que se produce, me parece que no está llegando donde debe llegar hasta este momento, y esa desconexión en alguna medida está produciendo problemas con lo que produce la academia y lo que realmente se utiliza para la política pública. Entonces, mi perspectiva como investigador de la Universidad de Panamá, y en este tema en particular, me parece que si se ha apropiado de algún tipo de conocimiento es poco realmente para lo que se está produciendo en la Universidad. Quisiera agregar tal vez algunas palabras a lo que ha señalado José Lazo. Yo creo que más allá de la red, las diversas instituciones, todas ellas, trabajan en proyectos de investigación, en construcción de conocimiento, en monitoreo, evaluación, que están asociados directamente a políticas públicas de diverso tipo y de diversas áreas.
Todas ellas también en algún momento han tenido algún nivel de incidencia importante, ya sea en la formulación o ya sea en la manera de medición de los resultados de estas políticas públicas. Creo que uno de los problemas que enfrenta nuestra región, lo voy a decir de esta manera porque no encuentro otra, es que tenemos muy poca tradición de Estado. Entonces los aportes y el enriquecimiento que la academia ha hecho a las políticas públicas dura lo que dura un gobierno, en una región donde hay mucho gobierno y poco Estado. Creo que uno puede encontrar varios ejemplos en diversos lugares de la región, donde las instituciones académicas han hecho importantes aportes y a la vuelta de un nuevo gobierno esto pareciera haberse olvidado. Gracias, Carlos. No sé si alguien de Jairo o Marcela quieren aportar algo en este sentido. O alguien más de los participantes de Conoce. Y si hay alguna otra pregunta, también los invitamos a levantar la mano, a dejarla por escrito o de la manera en la que prefieran interactuar en este momento. Gracias, Elmer. Yo le daría la palabra a Marcela. Me parece que Marcela es la que tiene más el pulso de cómo las políticas públicas se han venido modificando en los temas de seguridad ciudadana. Me parece una pregunta muy pertinente. Gracias, Jairo. Estaba dejando, no quería tomar la palabra, dejaba para los colegas de las instituciones, pero creo que quisiera anotar 2 puntos. Primero, en relación a lo que nos comentaba Carlos Ramos, digo para diferenciarlo de Carlos Ochoa, que hacía la pregunta excelente, es la importancia de mantener de manera sistemática estos espacios de diálogo y de comunicación entre la academia y los gobiernos para poder contribuir con los conocimientos que se van generando a través de las instituciones, de las investigaciones que hacen las distintas instancias en las políticas públicas, y la necesidad de estar manteniendo de manera permanente, articulada, de cara a que sean sostenibles los aportes, por un lado. Por otro lado, mencionar que por lo menos desde el proyecto Infosegura hemos tenido oportunidad de ir apoyando campañas de comunicación, por ejemplo, alimentar a través de datos que se han ido recogiendo en campañas de comunicación para poder identificar y promover la atención de casos de violencia contra la mujer. Sabemos que en este contexto de medidas impuestas a partir de la pandemia y el impacto del confinamiento o del aislamiento social ha transformado dinámicas de violencia que teníamos ya anteriormente, pero probablemente se han agudizado, que afectan a poblaciones particularmente vulnerables, como por ejemplo la problemática de la violencia contra niños, niñas, contra mujeres, y en este sentido ha habido una baja en algunos países en denuncias, pero hay un incremento en algunos países en tasas de femicidio, feminicidio, y acá muy rápidamente algunos países se movieron en utilizar la información para campañas de sensibilización o para promover mecanismos que permitan articular nuevas formas de denuncias, por ejemplo, y protocolos que permitan atender la problemática de la violencia, o sistemas de alerta temprana que permitan identificar formas de violencia que se están dando en la región. Hay muchísima necesidad de seguir avanzando en el tema y de trabajar y de construir nueva evidencia que ayude a incidir o a refrescar las políticas públicas para responder a los nuevos desafíos que nos plantea este contexto, y también para
adaptar las herramientas de recolección de información para este contexto de confinamiento social, donde sabemos que probablemente las denuncias en algunos casos son más difíciles, pero no por esto dejar de hacerlo. Y en esto también estamos trabajando en conjunto con la academia. Gracias, Marcela. Carla Salazar tiene levantada la mano de Flaxo, Costa Rica. Gracias, Elmer. Sí, también siguiendo un poco la consulta de Carlos Ochoa, que me parece muy pertinente, y para dar un ejemplo muy concreto, una cuestión muy puntual, pero al inicio de la red, también con las investigaciones que se han venido desarrollando con Infosegura, en Costa Rica tuvimos la oportunidad de hacer análisis de políticas de seguridad a nivel de municipios. Y a partir de eso fue posible, creo que hubo dos resultados interesantes. Uno, reconocer que a pesar de que estamos trabajando muchas veces con políticas locales muy próximas, territorialmente hablando, no hay interacción entre gobiernos locales. Entonces, este tipo de investigación fortaleció esa comunicación, lo cual derivó a su vez en un convenio entre los gobiernos locales, y eso permitió entonces que compartieran algunas visiones sobre cómo manejaban el tema de la seguridad ciudadana en esos territorios y cómo se podía aportar mutuamente, porque precisamente se trataba de territorios que contaban con características muy diferentes entre sí, mucha desigualdad en uno, y entonces la evidencia generada en este proyecto permitió precisamente que se reconocieran esas diferencias y principalmente que se reconociera la distancia en la comunicación que había a pesar de ser territorios colindantes. Eso derivó en convenios y ya algunos años después todavía sabemos que hay interacción entre estos gobiernos para conversar un poco sobre el manejo de la seguridad ciudadana. Muchas gracias, Carla. Veo que Anabela también había levantado la mano para aportar a esta pregunta. Sí, gracias. Sí, yo creo muy importante lo que decía Carlos Ramos, ¿verdad? Realmente en nuestros países hay una debilidad de los estados y esta pandemia ha venido a desnudar una realidad y agudizar problemáticas que ya existían, pero ahora con la pandemia se han acrecentado. Y creo yo que en muchos países de la región ha habido una división entre lo que es academia y Estado, ¿verdad? Y creo que esta es una oportunidad para que también la academia pueda acercarse al Estado y el Estado vea a la academia también como un aliado, ¿verdad? Que pueda realmente permitirle tener evidencias, investigaciones y datos que puedan apoyar estas políticas públicas. Creo yo que hay cierto, a veces, rechazo del Estado, hacia la academia, porque se ven señalados, ¿verdad? A veces la academia pues señala esas deficiencias o propone, ¿verdad? Algunas medidas o acciones y el Estado no siempre las toma, ¿verdad? De la mejor forma, o no hay seguimiento, ¿verdad? Pero creo que el Estado debe de apoyarse en la academia, tanto para implementar estos programas o estas soluciones, como también monitorear y evaluar política pública, ¿verdad? Entonces creería yo que esta es una oportunidad para que realmente Estado, academia, pudieran empezar con este diálogo y encontrar mecanismos para trabajar en una forma conjunta y fortalecerse. Gracias, Anabela. Ahora no hay más preguntas ni más manos levantadas. Devuelvo la palabra a Jairo para continuar con la dinámica de interacción con los panelistas. Ok, muchas gracias, Elmer. Yo quisiera hacer una aclaración porque me parece que esta segunda parte del panel tiene un bias muy importante, ¿verdad? Carlos está en Costa Rica, Carla está en Costa Rica y este servidor es costarricense. O Carlos, ¿tú no estás en Costa Rica? No, yo estoy en El Salvador. Ah, perfecto. Entonces ya me siento más tranquilo, ¿verdad? Porque si no, podría ser malinterpretado, ¿no? ¿Cómo organizamos la sesión? Dejando las bromas al lado, quisiera comenzar con Carlos. Entonces,
y profundizar un poco en el comentario que hiciste anteriormente, pero aplicado a la red Conoce como tal, ¿verdad? Como red de conocimiento sobre seguridad ciudadana. Como plataformas como esta, y si puedes dar ejemplos de Conoce, contribuyen a fortalecer la respuesta de los estados a la recuperación en materia de seguridad ciudadana y las nuevas realidades que estamos viendo asociadas con esta nueva normalidad. ¿Estás en silencio, Carlos? Muchas gracias, Jairo. Bueno, después de casi 5 años, creo ya vamos a cumplir, o 4 y algo años, yo todavía no me acostumbro a escribir Conoce con S, pero algún día lo haré. Yo lo que pienso es que, bueno, Conoce es una experiencia de trabajo académico colaborativo en la región, pero también es una experiencia de diálogo político académico con los estados. Y creo que Conoce ha logrado generar una serie de puntos de encuentro precisamente entre los productores de conocimiento y los formadores, los formuladores de políticas públicas o los ejecutores de políticas públicas. Creo que eso de alguna manera se ha logrado. Creo que Conoce ha demostrado, o ha mostrado al menos, que es posible establecer este diálogo ponderado, este diálogo productivo, constructivo y oportuno, digamos, en una región donde es escasa la tradición de diálogo y donde más bien pareciera que la tradición se encuentra más en abundantes resistencias al diálogo y donde nuestras maneras de comunicarnos son monólogos permanentes, digamos. Entonces creo que de alguna manera Conoce ha logrado establecer al menos algunos puntos de encuentro. Me parece también, a partir de lo que ustedes han señalado con el tema de la nueva normalidad, me parece muy bien que la pandemia lamentablemente está, digamos, se está constituyendo en una especie de pausa de muchos procesos y de muchas dinámicas. Y creo que esta pandemia no debiera ser el óbice para frenar procesos de acercamientos y de diálogos que se venían efectivamente impulsando en la región, especialmente pues en esta región que es sumamente susceptible al establecimiento de pensamientos únicos y que es muy vulnerable a eliminar los disensos que son propios de las sociedades democráticas de derecho, digamos. Y en este sentido me parece que podríamos estar en este momento reforzando enclaves de pensamiento y enclaves de ejercicio autoritario del poder que nos van a generar nuevas violencias en algún momento, que nos van a generar nuevas formas de inseguridad también. Conoce, creo, porque eso al menos pretende ser un punto de encuentro en torno a las políticas públicas sobre la base de la plataforma del conocimiento y de la capacidad de construir evidencia para un diálogo informado entre constructores de conocimiento y formuladores de políticas públicas. A mí me gustaría señalar quizás si algunas cosas de las que dijiste, qué es lo que hemos hecho o qué es lo que estamos haciendo, brevemente y poquitas, porque si no me voy como los 5 minutos. Pero yo sí quisiera señalar en la conformación de Conoce, estamos hablando de 5 universidades, estamos hablando de 6 unidades de la Flaxo, estamos hablando de dos centros de pensamiento y de incidencia en la región, como socios regionales, pero también estamos hablando de 2 centros universitarios de investigación, uno en Estados Unidos y otro en Brasil, y estamos hablando, digamos, de 2 centros más de pensamiento e incidencia en los Estados Unidos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Creo que cómo puede contribuir y cómo ha contribuido en la escasa vida real que Conoce ha tenido hasta hoy. A mí me parece que con un fuerte potencial profesional e intelectual y con un núcleo crítico de académicos, ¿no?, que tiene la capacidad de enriquecer la comprensión de los problemas comunes en la región, pero tiene también la capacidad de ofrecer o de buscar al menos caminos de solución a estos problemas. Me parece que es la manera en que Conoce efectivamente puede aportar a las políticas públicas o
no necesariamente a las políticas públicas, a problemas sociales que actores sociales también pueden resolver, porque esta composición de Conoce hace que Conoce, cierto, se mueve en el mundo del conocimiento, de la ciencia y de la intelectualidad, pero Conoce también se mueve por la naturaleza de estas instituciones en el mundo de la cultura. Y en este sentido hacemos ciencia, pero también forjamos conciencia. Creo yo que entonces nos podemos mover como en estos dos grandes rieles, digamos. ¿Y qué hemos hecho? Por lo menos voy a decir dos cositas. Hemos desarrollado por lo menos 3 foros regionales con una participación plena y equitativa en lo posible entre funcionarios públicos y académicos que han logrado establecer un buen nivel no solo de diálogo, sino de confianza, que probablemente al principio no lo teníamos lo suficientemente desarrollado. Hemos también desarrollado procesos formativos para incrementar la capacidad de investigación, de calidad de investigación y nuestras capacidades de levantar datos, de levantar evidencia después del dato. Hemos desarrollado un diplomado para funcionarios públicos en la región con el liderazgo de Costa Rica. Quizás uno de los más importantes productos del diálogo interinstitucional en Conoce ha sido la construcción de un protocolo de investigación en situación de violencia al que seguramente la pandemia le va a poner sus propios retos y deberemos de reflexionar respecto a cuáles son las cajas de herramientas que pueden ayudarnos a hacer coherente, rigurosa y robusta la investigación en las nuevas condiciones. Claro. En ese sentido, digamos, eso es lo que hemos hecho. Y quisiera señalar al menos una de las cosas que estamos haciendo hoy. Carlos, déjame interrumpirte ahí el flujo porque creo que quisiera pasar ahora a Carla y luego vuelvo contigo para que nos cuentes esa última cosa. Pero aparte de que nos cuentes esa última cosa, yo quiero hacer una observación también, porque me parece que lo que estás diciendo es muy pertinente y en este momento el diálogo es algo muy importante, ¿verdad? Nosotros en el PNUD venimos diciendo que la estrategia del COVID-19 tiene 3 fases. La fase de preparación, la fase de respuesta y la fase de recuperación. Y en esas 3 fases necesitamos fortalecer los mecanismos de diálogo entre los diferentes actores gubernamentales, sociales, políticos y económicos, ¿verdad? Al principio, claro, eran los epidemiólogos, los expertos en salud pública, los que nos tenían que dar las órdenes de cómo atendemos el tema sanitario. Ya vamos más de 100 días en esto y tenemos que fortalecer esos espacios de diálogo para que la política pública de atención a la emergencia no continúe profundizando esas desigualdades que nos está trayendo el cofinanciamiento. Entonces me parece que digamos, ese elemento de diálogo es muy importante. Pero bueno, soy costarricense y tengo que ser equitativo con mi compatriota Carla Salazar, ¿verdad? Y veo que se nos unió otra compatriota costarricense, ¿verdad? Que esperamos escuchar más adelante. Pero Carla, dime una cosa, en el trabajo que ustedes hacen en Flaxo como parte de la red, ¿cuáles son aquellas áreas de conocimiento que ustedes están identificando los mayores desafíos en esta nueva normalidad? Sí, gracias, Jairo. Bueno, en realidad son cuestiones que ya se han venido mencionando y creo que está bien para cerrar acá porque quisiera subrayar 3 áreas de desafío que hemos observado. Primero, las cuestiones metodológicas, como ya se señaló, cómo construimos datos rigurosos en un contexto donde nos piden un distanciamiento social, cuando ya hemos estado acostumbrados a que las técnicas de recolección de datos más usadas generalmente son presenciales. Hemos buscado alternativas, donde la virtualidad, por supuesto, ha sido muy útil, pero eso no quita el hecho de que siempre nos enfrentamos por lo menos a 2 limitaciones. Una, que no todos los temas en materia de seguridad, criminalidad y violencia los podemos abordar desde la virtualidad.
Pensemos, por ejemplo, violencia sexual, pensemos, por ejemplo, el tema de homicidios desde una perspectiva de quien haya cometido un homicidio, pues es muy difícil de establecer un ambiente de empatía y de confianza a través de un medio virtual para lograr captar ese tipo de información. Y lo otro es que siempre tendríamos algún sesgo en la selectividad de la población con la que estaríamos trabajando, porque no todas las personas tienen acceso a estas herramientas o el conocimiento para poder utilizarlas. Tenemos algunos mecanismos, podemos hacer algunas recargas y que la gente pueda conectarse, pero sabemos que hay población que se nos está quedando de lado. Eso en las cuestiones metodológicas. Ahora, a nivel temático, observamos dos grandes áreas de conocimiento que representan un gran reto, que es el de la violencia doméstica. Tenemos a muchas mujeres en confinamiento con sus agresores, pero pensemos aquí también en población adulta mayor, niños y niñas que frente a un cambio de rutina, frente a nuevas tensiones que genera este contexto, están más expuestos y expuestas a una serie de formas de violencia físicas y psicológicas en sus mismos hogares. Y ahí habría que sumarle el tema de las desigualdades. No todo el mundo enfrenta el confinamiento de la misma manera, y eso suma también tensiones, lo cual no es una justificación, pero sí puede ser una forma de agravar estas formas. Y que además tenemos un problema de denuncia, ¿verdad? Porque si las mujeres o las personas están en la misma vivienda con quienes son perpetradores de alguna forma de violencia, pues es más difícil hacer aquella denuncia. Y lo otro tiene que ver con el uso del poder por parte de autoridades de control social y también con la estigmatización de ciertos grupos poblacionales en este tipo de emergencia. Entonces vemos que surgen discursos bastante discriminatorios que no están siendo cuestionados como quizás en otro momento hubiese sido, porque en aras de protegernos frente a un aumento en los contagios y demás, se ve como una medida de protección. Pero a la larga vamos a ver que esto podría afectarnos en cuanto a la estigmatización de estas poblaciones. Pensemos en población migrante, población en situación de pobreza, y esto haría que también se generen ciertos procesos de criminalización de esas poblaciones, ¿verdad? Entonces, el cómo se está manejando el control abre ciertos portillos de permisividad, ¿verdad? De cuestiones que en otros momentos no admitiríamos, pensando un poco en los derechos humanos, ¿verdad? Muy bien, Carla, muchísimas gracias. Muy interesante, digamos, esos desafíos en esta nueva normalidad, ¿verdad? Y esa perspectiva, ¿verdad? Como desde el punto de vista de la academia también, tenemos que adaptar la rigurosidad para no perder la misma rigurosidad académica, ¿no? Como ciencia social. Pero bueno, Carlos, vuelvo contigo con estas dos consultas. Número uno, y lanzo una pregunta para los demás miembros del panel, ¿verdad? Porque José también mencionaba anteriormente, él sentía que se produce información desde la academia, pero que esta información no llega a los tomadores de decisiones políticas. Y eso me parece que tiene que ver mucho con el diálogo, ¿verdad? Podemos tener un diálogo entre nosotros de la red, pero bueno, tenemos que involucrar a los tomadores de decisiones políticas para mejorar la implementación de esa política pública. Carlos, cuéntanos qué era el último punto que te interrumpí al final. Ok, no, yo creo que quizás señalar que los socios de CONOCE, ya sea de manera individual como instituciones o ya sea dentro de la red, están trabajando en una serie de temas que son, creo yo, importantes en este momento para la región, particularmente en Honduras, Guatemala, República Dominicana, el tema de derechos humanos y de migración al desarrollo. El tema de violencia y género es un tema que es transversal, creo yo, en todos los países. Cuando uno mira las actividades que tienen, las publicaciones que están realizando o las actividades como esta que están llevando a cabo. Pero creo que sobre todo hay un esfuerzo investigativo importante, común en 5 países de la región, que es en torno a intentar establecer una serie de determinantes de la violencia en el marco de las dinámicas territoriales.
Y en este sentido, digamos, están, entendería yo, 5 países trabajando precisamente con una metodología relativamente común que buscaría establecer los criterios lo suficientemente robustos como para llegar a algunas conclusiones compartidas entre los países de manera de buscar efectivamente igual soluciones en el marco de lo local, en el marco de lo territorial, más allá de las decisiones de política general, digamos, de los estados. Esto, digamos, es lo que quería señalar. Yo sí creo, como Carlos lo ha señalado, tenemos que hacernos las nuevas preguntas, tenemos que prepararnos para generar nueva evidencia y nueva reflexión sobre aquellos problemas que los estados deberán enfrentar en el futuro próximo. Hay una canción de Perales que dice, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Verdad? Y uno diría, ¿qué pasará mañana cuando la pandemia no esté, cuando te hayas ido COVID? ¿Qué pasará entonces? ¿Qué pasará con la convivencia social, con la convivencia familiar, con la convivencia interpersonal, con los niveles de tolerancia, con la seguridad, con la violencia? ¿Qué pasará con todo esto? Y creo que esas son las preguntas que debiéramos hacernos. El Salvador tiene la experiencia, que no fue pequeña, de que la guerra se fue y la violencia quedó. Entonces, y una violencia que ya no se puede resolver por la vía de un acuerdo político ni por la vía de un decreto, sino por la vía, digamos, de una convivencia basada en el respeto y en el diálogo mucho más extendido y no solo elitario o elitista. Y para concluir, entonces, hoy sí termino, te lo juro. Yo pienso que conoce, en definitiva, cómo puede aportar. Conoce, creo yo, que puede aportar con esa masa crítica de intelectuales, de académicos, de científicos sociales y humanos que tienen la capacidad de levantar evidencia. 1. 2. Con un núcleo crítico de intelectuales o de académicos que tienen capacidad de ofrecer explicaciones a los fenómenos. Con ese núcleo crítico de académicos que tienen la capacidad de dialogar con los formuladores de políticas públicas. Y con un núcleo crítico de intelectuales o de académicos que tienen la capacidad de proponer vías de solución a los problemas, que no serán los mismos que a veces el Estado ha pensado, pero en el diálogo se resuelven las diferencias. Y el disenso es parte de la vida democrática. Entonces, creo yo que esto es lo que puede ofrecer Conoce, efectivamente, no solo explicar la realidad, no solo levantar el dato, sino ofrecer soluciones para la transformación de la realidad. En la lógica ya bastante vieja del siglo XIX, para aquellos que nos formamos en la segunda mitad del siglo XX, vea, de la 11ª tesis sobre Feuerbach, que decía que precisamente los intelectuales no solo deben explicar la realidad, sino transformarla. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Muy buena reflexión. Elmer, entiendo que hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Mario Cho. Le pediríamos si la puede extender al panel abriendo el micrófono. Ya le dimos acceso al micrófono. Y también, por favor, a quien haga preguntas les pedimos identificarse y si representan alguna institución también indicarlo o de dónde nos saludan para tener un contexto desde donde se hace la pregunta. Adelante, Mario, bienvenido. Espérame, solo voy a hacer una pregunta. Buenas tardes. Soy de Guatemala, de la Universidad Rafael Andívar, de la Vicerrectoría de Investigación, donde está nuestra compañera Anabela participando en el foro. Pues yo no sé si entré tarde o esto porque me llegó tarde la invitación, pero tenía una pregunta que es preocupante a nivel centroamericano, por lo que plantean en los diferentes medios de comunicación, y es la corrupción, y sobre todo en Guatemala el manejo de estar seleccionando cortes que apoyan mucho el pasado, y que si en esta nueva normalidad nuestras reflexiones, ¿cómo sería entrar a una nueva normalidad? Es simplemente porque tenemos al COVID ahí, continuando con lo antiguo y el qué hacer político institucional como reflexión académica, y cómo vincular esa desvinculación académica, porque desde el Estado, al menos desde el guatemalteco,
no suena y el interlocutor, que debe ser la Universidad Nacional, no tiene presencia, está muy mal visto dentro de las esferas políticas, en todos los ámbitos. Y las universidades privadas, algunas que otras, tienen sus niveles muy particulares y también han sido transformadas con carácter de fines políticos. ¿Cómo reflexionar o cómo hacer ese vínculo para fortalecer este Estado, quitándole los males existentes? Muchas gracias, Mario. Le pido al panel que activen su micrófono y responda quien desee. Elmer, a mí me parece que la pregunta es muy oportuna y habla también mucho de la credibilidad de las instituciones de enseñanza, de la academia, no solamente en un tema que se ha discutido de acercamiento con los tomadores de decisiones, pero también la confianza que la ciudadanía tiene sobre las instituciones del Estado, ¿no? Un fenómeno que hemos visto actualmente, que tiene una incidencia, ¿no? en la seguridad ciudadana. Ustedes que somos expertos en estos temas me dirán, es la contaminación de la información, ¿verdad? La desinformación, la malinformación que existe, ¿no? La proliferación de información que no es errónea, y ahí la academia tiene un rol fundamental, ¿no? de proveer la rigurosidad para desmitificar muchos de estos rumores o mitos que circulan. Pero bueno, si hay alguno que quisiera, que se aventura con valor a responder esta pregunta de Mario, abren el micrófono. Yo nada más quería aportar, digamos, es el evento sobre confianza y credibilidad de la academia y los temas de confianza ciudadana sobre las instituciones de seguridad en este entorno. Yo no sé a qué pues entró Mario, bienvenido. Anteriormente habíamos dicho que la academia también podría tener un papel importante en el tema de monitorear las políticas públicas, ¿verdad? Y que hay, digamos, cierta separación entre lo que es la academia y el mismo Estado. Entonces creo yo que tiene relación con su pregunta, en el sentido de que la academia puede aportar elementos con investigación y con datos concretos para implementar políticas públicas, pero también para monitorearlas, ¿verdad? Y creo que en el tema de corrupción, también la ciudadanía y ahí las universidades también tienen un papel que jugar en crear esta ciudadanía, ¿verdad? Y también dar herramientas a los mismos ciudadanos para poder ejercer auditoría social, ¿verdad? Creo yo que las universidades tienen un potencial muy grande y el Estado debería verlas como un apoyo, ¿verdad? Y no tanto como una amenaza cuando se proponen o cuando se podría monitorear estas situaciones. O también en el tema del diálogo, ¿verdad? Que también se mencionó acá. Creo que las universidades también pueden jugar un papel muy importante para hacer la convocatoria, ¿verdad? A procesos de diálogo y también plantear estas soluciones pues, científicas, ¿verdad? O soluciones que puedan ser implementadas por los mismos estados. Entonces, creería yo que por ahí puede ser el papel de las academias, pero tiene que ver también precisamente con lo que decía Jairo y también Mario, con relación al prestigio, ¿verdad? Desafortunadamente en Guatemala la universidad estatal pues sí se ha politizado mucho, a pesar de que tiene un peso, ¿verdad? Inclusive en decisiones políticas, pero se ha politizado, y las universidades privadas pues tampoco han logrado tener a nivel del país el peso que tiene la universidad estatal, ¿verdad? Entonces ahí también creería que hay que ver esto, ¿verdad? De elevar esa capacidad de la academia, pero también ver ese prestigio de las mismas instituciones académicas, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias, Anabela. José, quiero ponerte en el umbral, porque sé que algo estás tramando. Bueno, es un poco
pensando en lo que ha hecho la pregunta Mario, ¿cómo se logra esto en un contexto de corrupción, un contexto de desconfianza? Yo creo que es parte de las tareas de la academia promover la participación ciudadana, de manera que sabemos y tenemos claro que la confianza en las instituciones es un indicador importante de gobernabilidad democrática. Y en ese sentido, ¿cómo logramos que la gente participe? Se haga una cultura de rendición de cuentas, pero también de exigencia de esos informes que necesita la población. Entonces, ahí la academia sí aporta en la investigación, pero también en las prácticas de interacción con las personas, de forma que haya alguna presión desde abajo para que permita, en alguna medida, generar los informes que se solicitan con respecto a las actuaciones del gobierno y que el gobierno se sienta supervisado. Entonces, sí, porque lo que nosotros producimos ahora mismo quizás queda afuera de la apropiación de las instituciones públicas y de los gobiernos, y se está generando quizás espacios de consultorías rápidas, y con esto no estoy diciendo que hay corrupción con respecto a las consultorías, pero sí hay poco desarrollo metodológico con respecto al desarrollo de estas investigaciones. Y eso es precisamente la crítica que hacía en torno a el uso de estadísticos y no necesariamente de explicaciones claras con respecto a lo que ocurre. Entonces, allí es donde la academia aporta precisamente, uno, en la discusión epistemológica del fortalecimiento metodológico que es propio de la academia, y dos, en torno a las explicaciones reales, utilizando marcos teóricos, utilizando actividades que nos permita ver esa realidad. Entonces, es algo que se produce y que sería sumamente útil, pero tiene que ser apropiado por las instituciones. Muchas gracias, José. ¿Algún comentario adicional? Si no, Carlos. Sí, yo solo agregaría, me parece muy bien lo que José ha señalado, yo solo agregaría que esta escasa tradición de diálogo entre la academia y los estados tiene expresiones diferenciadas en los diversos países de América Central. En ninguno de ellos es feliz, sin ninguna duda, el diálogo, pero tiene expresiones diferenciadas. Y yo diría que uno de los primeros componentes de esto es que es una herencia de los regímenes autoritarios, donde ese diálogo era prácticamente imposible de tenerlo, salvo que se tratara de cooptación intelectual. Uno. Dos, que para ser justos, las alergias al diálogo que tienen los estados respecto a los académicos, también la compartimos muchas veces los académicos respecto a los estados. Es decir, nos pica un poco la alergia cuando sabemos que tenemos que hablar con ellos, digamos. Y creo yo que hay que romper barreras de ambas partes. Y eso me lleva al último punto que quería señalar, y que creo que es un reconocimiento a Infosegura, y es que en una región como esta tan fracturada, ¿no? Tan fracturada como de hecho lo es, donde en realidad tenemos muy pocos altiplanos sociales, casi todos son cordilleras como lo es nuestra geografía, las cordilleras sociales donde no hay puntos intermedios que destaquen por lo menos. Creo yo que necesitamos para estos diálogos necesitamos bisagras que permitan abrir al menos algunas ventanas que nos lleven a conversar. Y creo que en ese sentido, efectivamente, Infosegura ha sido una bisagra para abrir un diálogo más amplio que el que podemos tener de manera individual, las instituciones que somos parte de la red. Entonces, estos componentes, creo yo, son parte, por un lado, de la comprensión de la escasa tradición de diálogo, pero también son parte de las cosas que debemos de pensar para abrir no solo ventanas, sino puertas donde podamos, digamos, entrar a la sala y conversar en relativa igualdad, en relativas condiciones de igualdad. En esta nueva normalidad es que la entrada a la sesión de Zoom, ¿verdad? No a la sala de reuniones donde se toma la decisión, sino a la sesión de Zoom. Elmer, no te veo, pero no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no hay preguntas, yo quisiera hacer un pequeño ejercicio con los panelistas. No hay manos levantadas y tampoco hay preguntas en el chat.
Ok, Adelante. entonces yo quisiera aprovechar, digamos, el momento de la conversación y las diferentes perspectivas que se han presentado, que me parece que todas son muy válidas. Y antes de darle la palabra a Marcela para el cierre con los principales mensajes que se salen de aquí, y bueno, lo hago esto con el riesgo de que después Marcela Smooth me venga a reclamar por no haber consultado con ella anteriormente. Ustedes todos son miembros de Conoce, ustedes todos reciben el apoyo del proyecto de Infosegura. Si yo quisiera ir y voy a meter a Ilka también en la conversación. Si me dicen en un minuto alguna propuesta que ustedes quisieran ver en marcha de atención de la red Conoce, que no se está haciendo y que tenemos que darle prioridad en el segundo semestre de este año, ¿no? Que ya estamos comenzando a ver el levantamiento de los estados de emergencia, de la cuarentena, que vamos a tener unas reaperturas graduales, asimétricas y progresivas, ¿verdad? Si me dicen una idea en un minuto de qué les gustaría involucrarse como Red Conoce en los próximos 6 meses. Y ya luego con Marcela veremos cómo atendemos esas ideas. Y quisiera comenzar entonces con, voy a darles una alerta. Quisiera comenzar con Carla, después con Ilka, que son las que estoy viendo aquí en la pantalla. Pasamos a José, a Carlos y terminamos con Anabela, en ese orden. Y por favor, no me repitan las ideas. Cada una con una idea innovadora y diferente. Carla. Jairo, nos puso en aprietos. Bueno, a mí en particular me gustaría que se generara un análisis en torno a los discursos punitivistas que se han generado últimamente, que se han propagado por distintos medios de comunicación y que además legitiman, digamos, la reproducción de estos discursos en diferentes grupos sociales. Particularmente antes lo mencioné, temas de población migrante o población en ciertas condiciones o con ciertas características de exclusión social son altamente señalados en contextos de pandemia, como si fueran los agentes responsables de cierta propagación de problemas en la sociedad. Entonces, medios de comunicación, influencia en la opinión pública, discursos punitivistas. Excelente, Carla. Muy innovadora y dentro del minuto. Ilka. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Jairo, por sumarme a la dinámica. Yo creo que para mí, en la parte general, la mirada comparada de la región. Entonces, diría que una de las ideas fuerza que queremos recuperar a partir de este espacio tan maravilloso que Infosegura ha permitido que se desarrolle en el entorno centroamericano es precisamente la posibilidad de compartir y comparar nuestros datos tanto a nivel del tema de la incidencia de hechos de violencia como las políticas que tienen que ver con el tema de seguridad. Y en un nivel más específico, me parecería fundamental atender lo que tiene que ver con datos sobre desigualdad y exclusión social y cómo esto, digamos, permea de alguna manera la manera en la que los estados han estado atendiendo el tema de la pandemia, otra vez mediado por una serie de filtros en los que las personas con menos accesos tienen siempre más desventajas y están más cerca de las situaciones de arbitrariedad, allí donde se intenta, como decía Carla, plantear la seguridad desde la mirada punitivista. Entonces yo resaltaría, por un lado, la mirada comparada en lo general y en un segundo enfoque más específico, el tema de desigualdades y exclusión social. Okay. Muchísimas gracias, Ilka. Me parece muy atinado esa visión integral de desarrollo, ¿verdad? No solamente seguridad por seguridad, sino bueno, la seguridad la podemos entender como el reflejo de alguna condición social o de alguna desigualdad existente. José. Bueno, me toca.
Bueno, yo comparto la visión de Ilka, definitivamente tenemos que hacer... No me puede repetir, acuérdese. Sí, no, pero la mirada comparada. En la mirada comparada, pero estamos experimentando en este problema de la pandemia, quizás en la última etapa, el tema de la incertidumbre y el miedo de las poblaciones. Y cómo estamos entregando libertad en nombre de una seguridad, entre comillas. Entonces es importante entender cómo la población ha evolucionado, sí, con el discurso del miedo que provoca la pandemia, se ha confinado y efectivamente se ha confinado de una manera, en primera instancia, en la primera etapa, se ha confinado sin protesta alguna. Paulatinamente ha ido evolucionando esto, hemos visto reacciones precisamente porque el confinamiento ha traído nuevamente la exigencia de seguridad y también la suspensión de los derechos que tenían con respecto al tránsito, con respecto a otras cosas. Entonces, ¿cómo es la visión y construcción mental que han tenido las poblaciones con respecto al tema de la pandemia, principalmente en el cambio entre seguridad por libertad? Muy bien, muchísimas gracias, José. Carlos, se pone más complejo la situación, ¿verdad? Porque ya son 3 ideas diferentes. Vamos a juntar las 3 para sacar una nueva. Pero, no, a ver, a mí me gustaría, y voy a poner también el tiempo, me gustaría que CONOCE pudiese orientar una cohorte de jóvenes investigadores e investigadoras durante 1 año y medio, dedicados y dedicadas a hacer una investigación sobre las transformaciones de la cotidianeidad urbana en América Central después de la pandemia. Muy bien, muy acotado y también diferenciado de las 3 propuestas anteriores. Y por último, pero no por ello menos importante, Anabel. Gracias. Bueno, yo creería que son 2 cosas que me parece que la red pudiera apoyar. Una es encontrar mecanismos para acercar a la academia con el Estado, ¿verdad? Desde la experiencia de otros países o regional, estos mecanismos de acercamiento que sean exitosos entre lo que es academia y el Estado. Y por el otro lado, creo yo que ha sido muy valioso la construcción de herramientas. Y en ese sentido, creo yo que sería interesante construir herramientas para que la misma ciudadanía pudiera monitorear estas políticas públicas y también procesos de rendición de cuentas y de transparencia con relación a todos estos programas que se están generando en la emergencia y la posemergencia. Creo que la ciudadanía aquí tiene un papel fundamental que jugar, ¿verdad? Y debe ser protagonista. Ok, muy bien, Anabela, muchísimas gracias. Marcela, te paso la palabra con 5 ideas muy específicas y yo les doy las gracias por el espacio, por la discusión de parte del PNUD. Es un honor para nosotros apoyarlos a ustedes en esta red de CONOCE en la región, que lo hacemos a través de nuestro proyecto de Infosegura. Me quedo con el mensaje también, los últimos 30 segundos míos, sobre de lo que rescato de esta conversación, y es la importancia que le damos como sociedades a la información, ¿verdad? Y cómo valoramos el dato, cómo valoramos la evidencia para la formulación de políticas públicas. Si hay algo que ha quedado en evidencia es que yo no recuerdo en mi vida adulta, y esto ya lo he repetido en varios espacios, algún momento coyuntural como el actual donde la ciudadanía ha estado tan pendiente de la información que provee el Estado. Todos, independientemente de qué país estemos o en qué condición estamos viviendo el confinamiento, estamos pendientes de la conferencia de prensa o a la mediodía o a las 2 de la tarde o a las 6, de acuerdo a donde sea ese país. ¿Para qué? Para que nos den información, para que nos den un dato, para que nos den una estadística. ¿Cómo nos aprovechamos de ese momento para que la información que produce la academia, con la rigurosidad académica que tiene, de los datos de seguridad ciudadana, también se le agrega el mismo valor? Estamos atendiendo una pandemia de salud por el COVID-19, pero como lo decían al principio, en Centroamérica estábamos viviendo un contexto de una epidemia de seguridad ciudadana.
¿verdad? Según los estándares de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, bueno, el desafío es ese, cómo mantener ese estándar del valor de la evidencia, del dato estadístico y cualitativo, que lo han mencionado también como parte de la discusión, en el mejoramiento de la política pública que va a mejorar la seguridad ciudadana en nuestra región. Muchísimas gracias a todos y todas por esta discusión y muchísimas gracias a Infosegura por estos espacios de data acción que nos permiten discutir colectivamente, pero ojalá que algunas de estas propuestas que se han hecho, algunas de estas ideas, podamos ponerlas en marcha a través del proyecto. Marcela, muchísimas gracias. Gracias a vos, Jairo. Siempre me asusta cuando Jairo plantea que va a hacer estos ejercicios. Él nos hace eso al equipo, les cuento. Pero súper interesante no solo estas últimas intervenciones, pero muy rica la conversación y muy gratificante para Infosegura poder escuchar también. Y quizá el primer punto que quiero remarcar es cómo una crisis que aparece como una crisis de salud tiene, y las medidas de confinamiento, de aislamiento social que imponen para su atención, tienen impacto marcado no solamente en los temas de salud, pero también en temas de gobernabilidad, derechos humanos, seguridad ciudadana, en estos distintos temas y la necesidad de atender, prestar atención, responder y contribuir a estos distintos enfoques. Esto ha sido planteado en las distintas intervenciones. El otro punto es el desafío que se nos impone de adaptar herramientas, métodos, para poder entender con rigurosidad las transformaciones, las dinámicas, los cambios, lo que nos impone esta nueva normalidad, para entenderla, pero también para transformarla. Esto que mencionaba Carlos, el reto y el rol de los intelectuales, no solamente de explicar la realidad, pero también aportar en transformar la realidad. El otro punto que me parece clave es el tema de no pausar los diálogos y no pausar los espacios para construir acuerdos, y ahí la oportunidad desde Conoce para trabajar justamente para hacer una plataforma donde continúen hablando, dialogando los actores de la academia, de las distintas instituciones de los estados, y en este marco el aporte que se puede hacer desde Conoce, generando conocimiento, creando masa crítica, después la diversidad de ideas que plantean, que pasan por el tema de generar evidencia, generar conocimiento, pero también apoyar al monitoreo, contribuir a crear ciudadanía. Realmente destaco la oportunidad y los desafíos y el rol importante que la academia puede tener en estos procesos de diálogo. Esperamos desde Infosegura poder continuar apoyando a la red Conoce, poder continuar apuntalando y al plan de trabajo que tienen para este año y para la entrada de este nuevo comité coordinador con su nuevo plan de trabajo, que continúa algunas cosas, que plantea cosas nuevas y que tiene un gran desafío por delante, incorporando incluso algunos de estos temas, empezando también porque ojalá que en las próximas data acción que estamos desarrollando podamos también plantear algunos foros donde integremos en las dinámicas de conversación actores de la academia y actores de las instituciones del Estado también, para establecer estas conversaciones en estos espacios que tenemos hoy y que la tecnología y el Zoom nos desafían. Entonces, para mí fue realmente un gusto poder
retomar y seguir las conversaciones con ustedes. Agradecerte, Jairo, por la moderación, agradecer a los panelistas, a todos los participantes, por supuesto, agradecer a USAID por la colaboración y por el apoyo al proyecto Infosegura, la confianza en el PNUD para avanzar con este proyecto, y a todos los colegas que nos ayudan a montar esta Data Acción, invitarlos a que presten atención a cada jueves que vamos anunciando los temas. Así que muchísimas gracias a todos por su participación y súper rica esta hora de conversación con ustedes. Muchas gracias, Marcela, gracias, Jairo, y gracias a todo el comité coordinador y la Secretaría Técnica de CONOCE por acompañarnos. Para seguir informándose sobre las actividades y lo que hace CONOCE, les recomiendo visitar la página www.conoce.org, y no puedo dejar de recomendarles visitar la página www.infosegura.org. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo jueves en un 9º Data Acción. Buenas tardes. La Red de Conocimiento en Seguridad Ciudadana busca promover la formación y la investigación en temas de seguridad ciudadana y convivencia social en la región. Hemos tenido la posibilidad de generar distintos proyectos en formación, investigación, recolección de datos, en instructivos como cajas de herramientas para el trabajo en temas de seguridad ciudadana. Y también nos da la oportunidad de influir en materia de la generación de políticas públicas basada en la evidencia que nos da la investigación, gracias al apoyo que tenemos de las distintas universidades que conforman parte de la red. El trabajo en red es un trabajo cooperativo donde cada quien aporta aquello en lo que tiene conocimiento y tiene experiencia y puede resultar en beneficio de nuestras sociedades. Para nosotros ha sido clave fortalecer el trabajo y la articulación de actores desde la academia que vienen reflexionando en estos temas, poder facilitar estos espacios de discusión, de análisis, generar información, generar conocimiento para avanzar en la búsqueda de estrategias eficaces para enfrentar los altos niveles de violencia y criminalidad que afectan a la región. La expectativa de la red CONOCE es poder ofrecer en el futuro relativamente cercano ofertas formativas que nos ayuden a profundizar primero el conocimiento sobre los fenómenos de inseguridad y violencia, y segundo, ofertas formativas que nos ayuden también a fortalecer las capacidades de los estados para intervenir en la solución de los problemas de la seguridad en la región. La red tiene un potencial muy grande de crecimiento para lograr desde la red poder hacer incidencia para que nuestros gobiernos, especialmente los gobiernos de Centroamérica, el Triángulo Norte, donde el problema es mayor, puedan diseñar políticas públicas con una base en evidencia. En ese sentido, estamos trabajando y estamos animados, todos los miembros de la red, para continuar en este esfuerzo coordinado y lograr juntos tener una región con más seguridad.